Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Quiero agradecerle a cada una de las personas que ha estado conectado a mis últimos videos. Mil gracias, ya llegamos a más de 200 suscriptores. Realmente estoy muy pero muy contento. También quiero hacer unas menciones como a Brisa People, a José Narváez, Kelly Rosas, MC Barrera, por sus comentarios. Mil gracias. Seguiremos trabajando para que Aprende con Steve crezca mucho más. Espero que esté todo muy bien en sus vidas, que esté marchando como debe ser. Y bueno, empecemos. El día de hoy vamos a hablar de qué es el liberalismo o el Estado liberal. Y para empezar, la palabra liberal en latín significa liberalis. El liberalismo nace a la oposición del absolutismo. Les explicaré muy brevemente qué es el absolutismo. El absolutismo era una monarquía donde no existía la división de poderes y donde el rey gobernaba el Estado a su antojo. Para muchos historiadores, el inicio del liberalismo empezó como a la par, como contemporáneo, como iniciaron casi al tiempo de la Revolución Francesa. También la doctrina o ideología del liberalismo surgió como respuesta política a las purgas religiosas que permanecieron en Europa en los siglos XVI y XVII. Y ahora vamos a hablar de John Locke. Pero ¿quién es John Locke? John Locke es conocido como el padre del liberalismo porque él fundamentó las ideas de dicho pensamiento, donde él cuestionaba las viejas tradiciones de la sociedad y de los gobiernos. ¡Wow! Es interesante, ¿cierto? Ahora vamos con las características. Las características del liberalismo son la división de poderes, donde ellos decían que debía haber una distinción entre la iglesia y el Estado, la protección a la propiedad privada, la libertad de creencias, pensamientos y expresiones, es decir, la libertad de hacer lo que queremos sin violentar los derechos de los demás. El individualismo, donde ellos decían que era primordial el derecho individual que el derecho colectivo. De ese individualismo nace la libertad individual, donde ellos decían que la sociedad no estaba basada ni por órdenes, ni por jerarquías, ni por clases, sino por individuos. Y ahí es donde nace el defender la libertad individual. Y se me olvida otra. Ah, ya me acordé. El Estado de Derecho. Eso quiere decir que garantiza la igualdad ante la ley, tanto de gobernantes como de gobernados, que no pudieran utilizar el poder para violentar las reglas. Ahora vamos a hablar de Adam Smith en la parte económica. Tiene un libro que se llama Causas y consecuencias de las riquezas de las naciones, donde él propone limitar las intervenciones del Estado, porque él consideraba que las relaciones comerciales debían efectuarse en un marco de libertad e igualdad de condiciones, bajo los principios de iniciativa individual y privada. Eso se refiere a que el Estado no puede intervenir y solo las partes privadas son las que pueden manejar esa economía. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita para próximos videos, compartirlo con todos sus amigos, darle like y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve.